Este tipo de bujía muy frecuentemente se pone con equivocación en los vehículos y genera radiofrecuencias que alocan los módulos electrónicos. Una falla muy severa en la máquina, el vehículo se jalonea, tiembla y la máquina tiende a apagarse. Bienvenidos al Taller Eléctrico Flash. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de las bujías en el buen desempeño en una máquina. Para que la gasolina se queme con la máxima eficiencia se necesita una chispa de alto voltaje que se descarga entre estos dos electrodos. El electrodo negativo, el que va a tierra directamente a la rosca, y el electrodo del centro es el que transmite la energía desde la punta de la bujía hasta el otro extremo cercano. Aquí la distancia generalmente es alrededor de 1 milímetro. La coloración. Estos tonos que tienen las bujías nos dicen mucho de cómo está haciéndose la ignición de la mezcla de aire con gasolina. Cuando la mezcla de aire con gasolina tiene una relación perfecta, es la relación estequiométrica de una parte de gasolina en 14.7 partes de aire. Esta es una bujía que debió haber estado en un ambiente muy adecuado. Da la tonalidad ligeramente café. Esta otra está también dentro del parámetro, pero es como que estaba muy caliente la temperatura, por eso se pone blanca, porque la temperatura alta hace que se quemen los carbones, que en este caso sí se quedan. Estas bujías estaban quemando muy bien la gasolina. Específicamente en esta hay una gran cantidad de depósitos de carbón. Si la tocamos así se nos queda el carbón. El tizne es el producto de una mezcla demasiado rica de gasolina. Hay mucha gasolina con poco aire. Todas estas tienen la mezcla rica, estas tres. Estas dos denotan un motor que ha estado pasando aceite. Generalmente se ven brillosos. No se ven los tonos de hollín secos, sino que se brillan un poquito más. Esto denota que el vehículo ya está pasando aceite por algún lugar. Pueden ser los anillos de las pistonas o alguna guía de alguna válvula o algún otro defecto mecánico que esté haciendo que el aceite pase a la cámara de combustión. Extendimos deliberadamente la distancia para poder observar la chispa. La chispa viaja siempre al lugar más próximo. Aunque nosotros extendamos mucho, siempre va la chispa a tratar de brincar en la parte más próxima. Vamos a regresar a la figura original. Venía más o menos así. Se utiliza esta herramienta para medir. Aquí dice cuántas milésimas hay en el empeine de esta herramienta y se introduce por el extremo. Por ejemplo, esta está ahorita a 45 milésimas porque hasta ahí empieza a atorarse. Los mecánicos que no saben las tiran nada más porque ya cumplieron 10, 15, 20 mil kilómetros. Es un gran error, es un daño ambiental y a la ecología tremendo y un gasto de dinero de óxido. Este tipo de bujía muy frecuentemente se pone con equivocación en los vehículos y genera radiofrecuencias que alocan los módulos electrónicos, generando falsas explosiones aleatoriamente distribuidas, una falla muy severa en la máquina, el vehículo se jalonea, tiembla y la máquina tiende a apagarse. Es porque no tiene la letra R antes del sufijo N. Como en este caso que sí tiene la R, quiere decir que sí tiene una resistencia interna entre el borne de entrada hacia el electrodo del centro. Esta sí tiene resistencia y esta no. Ahora vamos a hablar de estas bujías que salieron específicamente para vehículos pick-up Ford, la Ford F-150, la Lobo, la Expedition, la Lincoln Navigator. Todos esos vehículos del año 2004 hacia el 2008, 2009 salieron con este tipo de bujía, entre comillas, moderno, que tuvo un gran problema. Una vez que se instalaba, esta superficie que aquí se ve muy limpia, porque es una bujía que casi no tuvo uso, se incrusta en la cabeza y se pega. Es de alta duración también, de 100,000 millas, son 160,000 kilómetros. Pero este tipo de bujía, el cono donde se inserta, hace que se solidifique a través del tiempo. Duran 4 o 5 años instaladas y no dan problema. Pero cuando alguien las quiere aflojar, se corta en este cuello, esta cintura se corta, se queda este pedazo adentro, genera un grave problema para quitarse. Lo recomendado aquí es que se le afloje un poquitito hacia atrás y hacia adelante y se le agregue un químico como afloja todo para que empiece a abrir paso a la rosca. Particularmente en esta bujía hay un desgaste muy marcado. El electrodo del centro ya está redondo en lugar de cuadrado. También el electrodo de arriba ya tiene muy delgada la cantidad de material. Eso es muy importante. Ahí ya debería de cambiarse por mantenimiento preventivo. Hay que recordar que ahora en día los nuevos sistemas de voltaje es muy diferente a los anteriores de los años 70, 80, porque los sistemas de ignición descargan, a diferencia de los antiguos, como 3 veces más el alto voltaje que existía antes. Antes los sistemas andaban de 5 a 15,000 volts. Ahora ninguno baja de 40 a 50,000 volts, haciendo que duren muchísimo más las bujías y el vehículo funcionando en buen estado. Han inventado materiales modernos como esta. Aquí deliberadamente extendimos la distancia entre los electrodos para que se note que esta pequeña punta de aquí y la de acá son de platino.
Este tipo de bujías de doble platino pueden aguantar hasta 100.000 millas, que vienen siendo 160.000 kilómetros. Una bujía normalmente debe de aguantar de 30 a 40.000 kilómetros. Esas bujías que son de cobre puro, así se le dice al electrodo del centro de cobre, y este es hierro, duran de 30 a 40.000. La gran mayoría de la gente las tira en buen estado. Las cambian simplemente porque ya le toca. Es equivocado. Se quitan, se revisan. En caso de que haya una pequeña necesidad, se recalibra la distancia. Si nuestro contenido le es de ayuda, lo invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y a darle like a la página de Facebook para que sea notificado cada vez que subamos un nuevo video con más tips y consejos. Vamos a hablar del efecto flashover. Así se llama el efecto de que se brinque la chispa por el lado de afuera en la porcelana de entrada. Esta es la porcelana de salida y esta es la porcelana de entrada. El efecto flashover es cuando este hule de la capucha de la bobina se plastifica demasiado por calor y por mucho tiempo instalado, hace que se empiece a hacer una capacidad conductora entre el hule y la porcelana, generando que la chispa prefiera brincar por fuera que allá dentro del pistón. Estas bobinas descargan más de 40.000 volts y en lugar de fallar por desgaste de los electrodos, fallan por un desgaste prematuro de los materiales de los que está hecha la bobina. Hay bobinas en las que no se puede reemplazar la pura capucha, se tiene que reemplazar la bobina completa, pero para muchas marcas venden las capuchas y son reemplazables. En los vehículos modernos casi todos utilizan una bobina por cada bujía en un pistón, pero en los vehículos anteriores a 2010, todavía están muchos en uso, se utilizan cables para transportar la chispa desde un distribuidor. Los cables también fallan, por temperatura se va recociendo el hule del cable y hace que empiece a brincarse. Esta es una capucha de una bujía de cable que fue tratada de reparar con un material aislante porque la chispa se estaba brincando por un agujero que se generó por el arco de alto voltaje en esta zona. Aquí acabamos de retirar la cinta que alguien le había aplicado. Es una cinta de alto voltaje, no es una cinta de lar convencional. Debió haber funcionado durante algún tiempo, pero aquí está el daño que tenía el plástico. Hizo que la chispa se brincara mejor de aquí al metal del bloque en esta perforación que tenía. Eso es lo que sucede por envejecimiento. Los invitamos para que sigan viendo nuestros videos que les enseñarán a todas las personas tips importantes para el funcionamiento de sus vehículos, para un mejor desempeño y para economizar. Esperamos que este video les haya gustado y que nos compartan sus experiencias con esta técnica. Si tienen alguna duda, pregúntenos en los comentarios y con mucho gusto les responderemos.